comparte ideas o propuestas a favor de la educación en nuestro país. Nayarit tiene la oportunidad de vivir este foro en colaboración con la NUYES y la Universidad Autónoma de Nayarit, el martes 16 de octubre en la explanada de Rectoría de la UAN, donde se esperan las propuestas de los nayaritas para que su opinión dé forma al nuevo acuerdo educativo. Sin duda este es un tema que nos ocupa a todas y a todos en el Estado mexicano. Bienvenidos a este programa En el Estudio, una producción de TV One. Muchísimas gracias por estar con nosotros y damos la más cordial de las bienvenidas en esta tarde a nuestros y a nuestra invitada. Se encuentra con nosotros el ingeniero Miguel Ángel Tamayo Taipe, coordinador del Foro de Consulta Estatal Participativa en Nayarit. Muchas gracias por estar con nosotros. Es usted bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. También se encuentra con nosotros en esta tarde la maestra Gabriela Alvarado Rodríguez. Ella es representante de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y Modeman. Bienvenida, maestra. Gracias, Alina. Gracias por atender nuestra invitación. Y también se encuentra con nosotros el maestro Luis Fernando Pardo González, secretario de Formación Sindical del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, sección 20. Bienvenido, maestro. Gracias a usted por estar con nosotros. Y por supuesto contamos con la presencia del doctor Julio Alejandro Plasencia López, docente universitario. Maestro, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, es usted bienvenido a este programa En el Estudio. Vamos a dar inicio con el desarrollo de nuestro programa aquí en el estudio de TV One. Primero tenemos que contextualizar un poquito. ¿Qué es la reforma educativa? ¿Qué vamos a entender por la reforma educativa en nuestro país? Comenzamos con usted, maestra. ¿Qué le parece? Claro que sí. Perfecto. Sí. A mí me gustaría entrar en la parte principal que tiene que ver con lo jurídico, con la reforma. Es una reforma que se aplicó básicamente en el artículo 3º constitucional. Se hicieron modificaciones a ese artículo, en donde por un lado se señala que el alumno necesita tener un maestro idóneo y por otro lado mete elementos que se llama autonomía de gestión. Cuando se está mencionando esos aspectos, entran otras leyes que son secundarias. Bien. La Ley General de Servicio Profesional Docente, como la Ley General de Educación y también la del INE. Esto tiene que ver con la evaluación. Cuando se aplica la evaluación al maestro, hay una parte muy particular que dice el artículo 52 y 53 señala específicamente que los profesores están obligados por un lado a hacer una evaluación y por otro lado al hacerlo, si no pasan ese examen, pierden absolutamente todos sus derechos sin responsabilidad alguna para la autoridad educativa, así dice textualmente. Pero la parte más grave no es la pérdida de los derechos laborales, la parte más grave es lo que tiene que ver con la privatización de la educación. En este sentido, mencionan los consejos de participación social y nosotros vemos que ya tenemos cerca de unos 10 años aproximadamente que las escuelas no reciben absolutamente insumos de parte de lo que nuestros impuestos, bueno, necesariamente tendrían que aportar, ¿no? En este sentido, son los padres de familia los que se han estado haciendo cargo de la responsabilidad, pero lo más grave es que ahora está legislado. Entonces, esa modificación al artículo 3º consiste la reforma educativa. Bien, eso es. Tenemos un contexto de qué es la reforma y cómo la entendemos, pero ¿bajo qué contexto es que se aprueba esta reforma educativa en nuestro país? Nos gustaría que esta pregunta nos la pudiera contestar un poco el maestro Luis Fernando Pardo para ver cuál es la opinión que tenemos desde este sector de la educación. Mira, Aline, primero agradecer la presencia de todos ustedes. Creo que este es un espacio deliberativo importante. Creo que es lo que le hace falta al país, sentarse todos los actores de este sector educativo para poder construir sin duda lo que el presidente electo ha llamado en una nueva gran oportunidad para que todos los actores se involucren en el tema vital del país. Creo que no hay otro tema más importante más que el tema educativo, que tendrá que sacar lo mejor de sí, de todos los actores, para poner nuestras condiciones fundamentales para que este acuerdo tan importante
consultado en todo el país, nos sirva para tener un sustento social que le hace falta mucho a México. ¿Qué te puedo decir yo del contexto en el que se crea la reforma educativa? Hay que decirlo claramente, este es un golpazo legislativo, metaconstitucional, fuera de cualquier institución. Los partidos políticos, 3 por cierto, los más grandes, hacen el pacto por México y acuerdan que entre las modificaciones más grandes que se tiene que hacer es reforma educativa. Estamos hablando de romper todo un esquema que se tenía con los trabajadores, con los actores principales, y sin más, los diputados deciden, fuera de decir la reforma educativa viene con estas condiciones, y por primera vez estamos viendo un golpe constitucional al sistema educativo como nunca lo hemos visto. Claro. ¿Sí? ¿Y cómo es que se viene implementando esta reforma, doctor? ¿Usted qué puede aportarnos? Bueno, la verdad es, digamos, una de las partes más sensibles del tema social en el país, sin duda es el tema educativo. La implementación es a partir de un esquema de examen. La maestra hablaba, Gabriela, de un examen para ver si es idóneo o no. Esa misma calificación aparentemente no está mal, pero esconde toda una intencionalidad, sobre todo porque se hablaba de que el maestro no idóneo a un determinado tiempo no iba a poder participar como docente, incluso iba a perder sus derechos. Y eso obviamente generó mucha discusión. Creo que también, aparte de que esta reforma educativa no fue consensada con los actores principales, con los padres de familia, con alumnos, con instancias sindicales, con sociedad en lo general, y bueno, lo que calificaron en el sexenio que termina como la reforma madre más importante de todas, hoy es la que está más cuestionada, claro, incluso socialmente. Veo, por ejemplo, profesores que ganaron concurso, no se les paga, hay incluso escamoteo a sus derechos, profesores que son ATP, son supervisores, ganaron plaza, tienen problemas de pago y de movilidad. Esto es, aparece incluso un grupo de importantes personas usurpando esas funciones, como los interinos, por ejemplo, y eso ha generado un descontento de aquel grupo de personas que pasaron examen y no les fue por parte de la autoridad reconocido su derecho pleno a ascender incluso económicamente. Entonces, creo que es un buen paso el tema de hacer la revisión. Unos plantean derogación, abrogación. Es importante ponerlo en la mesa y ver qué sale de ahí, claro, para hacer una mejor opción educativa. Claro, y hemos identificado qué es, cómo se aprueba, bajo qué contexto está funcionando, y ahora qué tendríamos que revisar. ¿Cuáles son los vacíos de la reforma que identificamos? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Y qué de manera sensible como ciudadanos y como instituciones educativas tenemos que identificar para tener una reforma educativa más adecuada para todas y todos. Bueno, pues Ingeniero primero Tamayo. agregaría únicamente a ya lo expresado por los compañeros, que se le ha denominado reforma, pero es un término que no corresponde, no es una reforma, menos educativa. Es más bien, y comparto completamente, que fue una reforma de tipo laboral para el control del magisterio. Y sí es cierto, las reformas en este caso quiso empezar con actualizar, entre comillas, los conocimientos, las competencias de los docentes, porque es el docente el principal actor en todo proceso educativo. Pero pues se equivocaron porque privilegiaron la medición, la evaluación, antes que la capacitación y la formación. Y se ve reflejado esto en los presupuestos asignados, ¿no? Se aplicó mucho presupuesto para la evaluación, inclusive se hizo todo un aparato gubernamental, institucional, para hacer este tipo de función. Y se descuidó la formación real del profesor, que siempre es necesario ir actualizando. Pero además, yo diría que el profesor es un profesor, la función de la docencia es un apostolado.
¿no? Es un apostolado que cree en valores que son los que educan a nuestros futuros jóvenes y personas ciudadanas que van a desarrollar y hacer crecer nuestro país. Ha adolecido entonces de una buena apreciación de la labor del docente. Se ha hecho sin consultar al docente. Se ha implementado una reforma únicamente desde el escritorio, pensando que ellos, o los que lo han hecho, conocen la problemática de la educación nacional. Tenemos aquí un escenario que nos permite identificar una postura que es muy importante, de los actores más importantes, creo yo, en este panorama, son los actores, que son los educadores, los maestros, las maestras. A partir de esto tenemos una situación en particular. ¿Cuál es, frente a este sistema educativo mexicano, la situación de nuestros maestros en las escuelas rurales, urbanas? Hay diferentes tipos de urbanidad y diferentes tipos de ruralidad. ¿Cómo vamos a entender al docente de la educación básica, media, superior y también al de la educación superior en este contexto que ahora ya hemos planteado en esta mesa? No sé quién desea aportar. Bueno, yo creo que... Perfecto. Por ejemplo, el tema que en lo particular hay algo de experiencia, que es en el nivel medio, superior y superior. Para el caso nuestro, digamos, por la instancia de autonomía de parte de la universidad, no se obliga a que entren las medias superior ni la superior, no abarca incluso el nivel superior, pero bueno, el maestro universitario, digamos, observa todo el proceso de reforma y vemos que no resuelve los problemas fundamentales, lo que se le mal llamó la reforma educativa. Nosotros creo que estamos en una coyuntura para poder poner en la mesa una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de país queremos en el futuro? ¿Qué vamos a revisar? ¿Qué tenemos que hacer? Y a partir de ahí hacer una definición de qué tipo de modelo educativo. Si queremos una educación, una economía que resuelva los problemas sociales, que resuelva los problemas de pobreza, de marginación, de escasos salarios, de escasa productividad, ahí debemos de enfocar nuestro esfuerzo en la parte educativa. Y una cosa que también queremos y debemos como educadores resolver es la concatenación de niveles. Nosotros no interactuamos con el nivel básico. Los maestros de superior no interactuamos ni con nuestro nivel interno de media superior. En ese sentido llega la gravedad. Ya no se diga de nosotros hacia básica, hacia primaria o hacia secundaria. Entonces creo que eso es una oportunidad de oro que tenemos los mexicanos, que nos da el próximo gobierno para poder revisar a partir de la pregunta fundamental de qué tipo de país queremos en el futuro. Bien, y esto en el escenario de la educación media superior, como lo comenta, para el caso de algunas instituciones como es la nuestra, la Universidad Autónoma de Nayarit. Me gustaría que ustedes, como representantes de los sectores de la educación, maestra Gabriela y maestro Fernando, pudieran atender esta pregunta. Muchos han criticado a la reforma educativa y la han tildado como una reforma laboral. ¿Qué hay de eso? Desde los sectores que ustedes representan, ¿cuáles son las formas, lo que hemos escuchado? Sí. Efectivamente es una reforma laboral privatizadora, ya el maestro Miguel Ángel lo asentó con firmeza, obedece a los intereses internacionales económicos del Fondo Internacional, ¿no? Y en ese sentido, bueno, obedece también a la necesidad de las grandes transnacionales de generar un público y una población con una educación en donde esté sometido a ciertas circunstancias de consumo. Por eso está la televisión, que propagó muy bien la reforma, y también por eso se insertan otros programas. El programa de escuelas de tiempo completo está diseñado precisamente para eso, para generar que nuestros alumnos, aun cuando su condición física no esté en esa capacidad, que esté largas horas de laborales o académicas en un salón, para que cuando esté grande, bueno, pues sea un buen empleado, ¿verdad? Y que además cobre muy poco. Esto, por otro lado, en las escuelas de tiempo completo no tienen ningún tipo de infraestructura ni recursos para que los niños estén de una manera sana, saludable.
Por otro lado, se crea Escuelas al 100, que es un programa privatizador. El dueño es Carlos Salinas de Gortari, y estas escuelas ya están embargadas con ese programa. Entonces, lo que significa que todo el sistema educativo obedece a esos intereses internacionales, por lo tanto es netamente privatizadora. No obedece al desarrollo humano, al desarrollo de la ciencia, a generar una conciencia crítica, sino a una situación de consumismo, de que nuestro país en cierto modo está siendo explotado en sus recursos naturales y se necesita tener una educación en donde sea alineadora para que no protestemos, para que no generemos ninguna condición de protesta. Nosotros desde que inició esto, la coordinadora hizo un brigadeo intenso en todo el país advirtiéndonos todo lo que iba a ocurrir, y nosotros en un principio desde siempre estuvimos señalando de estas reformas. Sin embargo, no tuvimos este escenario público, que nos escucharan. Yo soy maestra frente a grupo, tuvimos que luchar, a contratiempo, pero bueno, aquí lo más importante es que ya estamos en este escenario y que necesitamos construir ahora sí una reforma. Pero ¿cómo hacerlo? Necesitamos, por eso, argumentar y sustentar todo eso que estoy señalando, porque necesitamos la abrogación. Por eso el posicionamiento en todo el país de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación es que pugna por la abrogación. ¿Por qué? Por todo lo que ya hemos estado argumentando. Observando. Muy bien, vamos a ir por nuestros tiempos al primer sondeo, pero vamos a regresar con las aportaciones del maestro Fernando respecto a esta postura sobre si la reforma educativa puede o no ser el tema de la reforma laboral, ¿no? ¿Cómo podríamos ahí entenderlo y qué es lo que hemos escuchado? Tenemos un sondeo, los invitamos por favor a que lo conozcan, a que lo vean y a que sepan cuál es el punto de vista de todas y de todos. Los escuchamos. La pregunta fue, ¿conocen la reforma educativa? Vamos a ver qué nos contestaron. Quédense con nosotros. Lo más sobresaliente de esta reforma educativa es que ataca frontalmente a la autoridad sindical verticalmente para como cortar algunos vínculos de poder con profesores y terminar con ciertas prácticas corporativistas con los profesores. Por la otra parte es que reprime, evalúa y suspende profesores. Entonces creo que es más que reforma educativa, porque no hay una reforma de contenidos, no hay una reforma de infraestructura, no hay una reforma de evaluación de resultados fidedigna. Lo que está haciendo es castigar a profesores de diferente índole. Bueno, sé que es una iniciativa para subsanar algunas deficiencias en la educación. Tengo entendido que a nivel básico, y que esto tiene un impacto en la manera en la que se enseña en el aula y la manera en la que se evalúa a los estudiantes. Es una nueva etapa, una reforma educativa que trata de sustituir los pasos anteriores del gobierno. Entonces creo que es una apertura de este nuevo gobierno el llevar a cabo cambios ya en este campo. Yo de la reforma educativa sé lo que ha salido básicamente en medios de difusión. Entiendo que salió como un proyecto dirigido más bien a nivel básico, medio superior, y que no alcanzaba todavía el nivel de educación superior. Entiendo que era un proyecto más a la evaluación de los docentes, más que a la calidad en sí del sistema educativo, de la educación misma. Y creo que el rechazo en gran parte ha sido porque ha sido un proyecto más bien de evaluación, de certificación de profesores, más que elevar en sí la calidad de la educación. Es una medida que se implementó durante el actual gobierno federal, el del presidente Enrique Peña Nieto, pero que se inscribe en un esfuerzo muy anterior que tenía que ver con la llamada reconversión educativa. Ya se planteaba eso durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado y en muy buena medida tenía que ver con la reconfiguración de la educación superior para atender de manera más clara y directa a los requerimientos del mercado global, del mercado flexible, del mercado
que estaba urgiendo de nuevos perfiles de egresados, por cierto, que fueran cada vez más acríticos. En aquel momento hubo una importante reacción por parte del movimiento estudiantil que detuvo esa iniciativa. Sin embargo, ese proyecto se mantuvo al paso del tiempo y es con el gobierno de Enrique Peña Nieto que es posible instrumentarlo con esa intención de fortalecer una perspectiva que robusteciera más la dimensión productivista, la dimensión técnico-tecnológica en detrimento de la orientación humanística, social, crítica. La reforma educativa tiene que ver con todos estos procesos de transformación y se ha hecho en este país reformas educativas desde el nivel preescolar hasta el nivel superior. Por ejemplo, es muy claro en este año la reforma en la educación media superior, pero también tuvimos en educación básica y hemos tenido reformas silenciosas o reformas, transformaciones yo diría, en el sistema de educación superior. Entonces te podría decir que en realidad las reformas educativas han estado planteadas en todos los niveles y bueno, en realidad esto tiene más de 20, 25 años haciéndose transformaciones. Bueno, yo pienso que no hay una verdadera reforma educativa, ¿no? Lo que existe es una formulación política para establecer una relación distinta entre el gobierno y el sector magisterial. Entonces, muchas veces las prácticas que derivaron de esas relaciones fueron persecutorias, ¿no? Y las evaluaciones fueron muy negativas. Yo creo que una verdadera reforma educativa pues tiene que primero establecer unos lineamientos, unos fines educativos muy claros, ¿verdad? Y donde la evaluación de los profesores sea positiva, ¿no? En relación a logros específicos dentro del aula, en la escuela y en todo el sistema en general, ¿no? Eso sí, la actividad educativa debe ser una actividad completamente autónoma, ¿verdad? Donde los profesores tengan no solo libertad para utilizar sus procedimientos pedagógicos, sino también que tengan su libertad para autoformarse, ¿no? Para buscar, y que el propio gobierno y las instituciones les proporcionen las condiciones adecuadas para trabajar en favor de las nuevas generaciones. Bien, pues esta fue la participación de integrantes de la comunidad universitaria sobre la reforma educativa. Continuamos transmitiendo totalmente en vivo a través de las redes sociales de la Universidad Autónoma de Nayarit, de su plataforma de Facebook Live, y también seguimos en vivo a través de Radio Universidad. Gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de este tema en el estudio México ante una nueva política educativa. Nos quedamos con la opinión del maestro Fernando Pardo González sobre la reforma educativa como una reforma laboral. Maestro, lo escuchamos con mucho gusto. Yo creo que siempre hay que revisar los contextos en los que surgen las reformas, particularmente la reforma educativa. Viene de un contexto globalizador, viene de un contexto de organismos de poder económico y que no solamente son propicios de México, sino que son de varios países del mundo que enfrentan un tema muy similar al del país. Si tú revisas una serie de reformas que se han hecho, por ejemplo, Perú, que está en la calle también, Francia, España, Estados Unidos con su gran sindicato de maestros también en la calle, con una temática globalizadora de cuál es el motivo principal, el pleito por la educación pública mundial, donde están una serie de actores involucrados. Nuestra reforma educativa que se corona en este gobierno, o supuestamente es donde está todo el foco colocado en este gobierno, no es una reforma que se inicia precisamente en este sexenio, que si nos venimos trabajando desde la época neoliberalizadora. Si tú revisas Miguel de la Madrid, si tú revisas a Carlos Salinas, si revisamos a Zedillo, si revisamos a Fox, si revisamos a Calderón, en cada uno de sus presentaciones como gobierno, siempre nuestros gobiernos que inician traen bajo el brazo el tema educativo. Y este gobierno no es la excepción, también trae sobre el brazo el tema educativo. ¿Qué es lo que hay que resultar? Hay que revisar a los actores, principales que concluyen en esta reforma
y ver lo que cada uno de ellos puede aportar. ¿A qué vamos? A una nueva convocatoria que hace el presidente electo. Yo he sido muy seguidor de los foros, y en cada uno de los foros he estado al pendiente de lo que se comenta. Creo que la invitación, así lo aprecio, que usted es en este caso el coordinador de este foro. Creo que aprecio una libertad de expresión que es válida. Creo que aprecio el diálogo, que es lo que ocupa este país constantemente, y creo que aprecio estos foros en donde nuestros compañeros maestros, que es la parte mayoritaria, pero también la sociedad civil y las organizaciones se apuntan a este gran tema que despierta sin duda un interés colectivo. Lógico es, en el magisterio no es bien vista la reforma, y en nuestro caso, y hablo particularmente por lo que conozco en nuestra sección 20, nosotros hicimos encaminados por nuestro secretario general. El tema está ahí, está constitucionalmente, ya lo tiene la Cámara. ¿Qué hay que hacer? Entenderlo para que lesione menos a la clase trabajadora. Ese fue un primer señalamiento en el que se ha trabajado. Una reforma que desde luego ni la hizo el sindicato, la hizo el legislativo, y qué curioso, otra vez la gran discusión está en el legislativo, y más recientemente lo podemos ver con dos posiciones encontradas, la de la senadora, que habla del Instituto Nacional de Evaluación en la modificación, y en la Cámara de Diputados Irán, que dice derogarla. Entonces hay actores que se tienen que poner también de acuerdo. Y qué curioso, regresamos al legislativo, donde empieza la reforma y donde quiere iniciar otra. Quiere decir que nuestros legisladores en este momento tendrán que tener la auscultación de toda la sociedad, y principalmente del gremio magisterial. De ahí la importancia de escuchar a todas y a todos los actores del sector padres de familia, del sector maestros, del sector representantes sindicales, del sector quienes toman decisiones desde los diferentes poderes en nuestro país, pero también desde el sector de los niños, de las niñas y de las juventudes, que de alguna manera tienen que vertirnos hacia dónde debiéramos de ir, ¿no? O sea, tratar de satisfacer sus necesidades desde este espacio que es el gobierno como tal. ¿Qué va a pasar con los maestros que ya han sido evaluados, que ya en un momento dado fueron incluso hasta reubicados, o algunos que ya no forman parte del sistema educativo mexicano porque se vieron obligados a tomar decisiones en los escenarios que tuvieron en sus momentos tras enfrentarse a los nuevos cambios que en su momento pues necesitaba la reforma como tal? Esta pregunta nos gustaría que pudiera comenzar a atenderla el ingeniero Miguel Ángel Tamayo Taipé, y bueno, a partir de ello entablar nuestro diálogo de nueva cuenta. Ya lo ha dicho el propio presidente electo de todos nosotros, que de lo que hoy es la llamada reforma educativa no va a quedar ni una toma. Okay. ¿No? Se va a construir una nueva reforma, esta vez sí con la participación fundamentalmente de magisterio, de los padres de familia, y tú ya bien lo has dicho también, de toda la comunidad interesada en la agenda nacional. Bueno, entonces se reglamentará en su momento cuáles van a ser las acciones que correspondan a la respuesta que tú me estás a la pregunta que tú me estás haciendo, ¿no? Pero yo quiero puntualizar algo. Yo creo que todos los compañeros estarán de acuerdo que si reducimos en cierta manera los propósitos de la educación, creo que podemos decir que persigue dos grandes objetivos. Es de crear ciudadanos participativos con los valores democráticos, con la idea de que sean personas que participen en la parte de la construcción de la sociedad en su conjunto. Pero también sin descuidar que la educación también tiene que servir para el crecimiento económico. Así es. ¿No? Porque finalmente nuestros jóvenes se van a insertar en el mercado laboral. Entonces son dos grandes propósitos, ¿no? Ciudadanos participativos, crecimiento económico. Así es. Pero con una situación diferente, de que se va a hacer con calidad, con equidad y además inclusiva.
Ingeniero, y quienes ya fueron retirados de sus cargos, de sus puestos, todas las personas que de alguna manera están pues fuera ya del sistema educativo o están incluso laborando en otros escenarios que no son en los que ellos se desempeñaban, todos estos docentes o administrativos, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo los vamos a escuchar o cómo vamos a atender sus necesidades? Bueno, pues hoy, por ejemplo, el día de mañana tenemos aquí en el estado de Nayarit un ejercicio académico, no es un ejercicio político, es un ejercicio académico en el cual se escucharán todas las voces, ¿no? De una manera transparente. Para eso hay unas urnas, claro, que cada ponente va a poner para que podamos su folio y se va a ser sorteado. Y a la suerte, pues, ¿no? Porque no podemos tener mucho tiempo. Pero estos foros precisamente sirven para eso, ¿no? Para escuchar a la sociedad, para escuchar al magisterio, la dirigencia magisterial y sumar todos hacia un escenario. ¿Cuál es ese escenario? Que queremos un país mejor, un país incluyente, un país democrático y de igualdad de oportunidades. Claro. Y además, si no les toca participar, es importante señalar que, bueno, el registro de sus documentos ya quedará en un sistema que previamente, que de manera posterior tendrá que revisarse, todas ¿verdad? Las ponencias van a ser consideradas, ¿no? Bien. Hay un equipo trabajando en eso, ¿no? Bien. En cuanto a la pregunta que hacías, ¿no? Claro. Yo creo que también nos estamos acostumbrando cada día a que nuestros funcionarios son más públicos en sus definiciones. Yo he escuchado al presidente electo y he escuchado al próximo titular de la Secretaría de Educación Pública que ser muy puntuales en ese tema, en la reinstalación de todos los compañeros. Okay. Pero también debo de comentarte cuál fue la única variante que se presentó. Lo comentó hace un momento la maestra, en las leyes secundarias había un transitorio que se decía que la única condición para que fueras abandonado de tu empleo era que no te presentaras a hacer el examen. Okay. No hemos llegado a la última etapa de la propia ley, donde el maestro se presentaba en las supuestas 3 oportunidades, que también lo marca la ley de servicio profesional docente. A esa etapa no se ha llegado. Sí hay maestros que se encuentran en esa condición. Yo te puedo hablar de lo propio. En la sección 20 tuvimos 5 compañeros que no se presentaron al examen, pero que el sindicato le dio puntual atención con nuestro secretario general, donde pues haciendo las demandas respectivas, de los cuales hasta el momento se ha instalado un compañero. Tenemos un secretario muy dinámico en ese sentido, con demandas establecidas, y hoy pues creo que la oferta que hace pública el presidente electo, el titular, le da la tranquilidad al gremio de que en cuanto a la cuestión laboral está subsanada ese momento, ¿no? Bien, ¿bajo qué conceptos o formas tendríamos entonces que reconstruir nuestro sistema educativo mexicano, este acuerdo, maestra? Esta nueva etapa, bueno, que inicia con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, plantea una situación que lo hizo puntualmente en Guelatao, Oaxaca, cuando estuvimos los de la coordinadora allá, y él se centró, y es la propuesta principal, en prestar especial atención a las escuelas normales del país. Ahí esa es la parte que se va a trabajar a largo plazo, en esa reconstrucción, en esa recuperación de las escuelas normales. Pero también por otro lado, bueno, el diseño de estrategias de capacitación para los profesores que se quedaron, que fueron pocos porque efectivamente, como tú lo planteas, muchos prefirieron retirarse. Sí, claro, y fue una tristeza que sucediera de esa manera, porque realmente yo puedo decir, porque soy maestra frente a grupo, tengo todo sentido, tengo el salón de clases, el pulso, soy dirigente también, y nosotros decimos que la sensibilidad, sobre todo de tener en la materia de los niños, es lo que nos permite orientarnos hacia un estado de conciencia y de construcción. Estamos con mucha esperanza. Sabemos que va a iniciar con la recuperación de las escuelas normales, con los cursos de capacitación para los profesores, pero también una orientación bien clara también para los padres de familia sobre qué cosas y cómo nos pueden, cómo podemos todos avanzar en este proceso. Claro. Por aquí decía un mensaje de María Montessori, dice: todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia, y este principio
es el inicio de cualquier guerra. El día que eduquemos para cooperar y para ser solidarios, ese día estaremos educando para la paz. En ese sentido, nuestro proyecto educativo tiene que ir así. Creo que esta reforma arrojó el escenario muy negativo tanto de los profesores como el lado positivo. ¿Por qué? Porque pudimos ver muchísima solidaridad entre nosotros, entre los que estuvimos luchando en la CENTE, en la coordinadora en México, pero también pudimos ver un escenario en donde hubo desprecio por los profesores, se les tildó de flojos, se les tildó de muchísimas, se les corrió de las escuelas, hubo un abandono completo de parte en la materia sindical. Entonces, creo que esto nos permitió recuperarnos como seres humanos y decir, vamos ahora, en la coyuntura de López Obrador nos unifica y decimos, vamos a comenzar, y tenemos la esperanza y la intención de que todo va a ir por buen camino. Bien, y para ello, bueno, pues tenemos precisamente, como ya lo hemos comentado, el acuerdo, la educación para el bienestar, esto en el marco del Acuerdo Nacional para la Educación, en coordinación con el equipo de transición educativa que coordinan los representantes de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, y la Asociación Nacional de Universidades. Vamos a tener a partir de mañana, desde primera hora, toda la mañana, el foro para la consulta. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué debiéramos de esperar nosotros de este foro en particular del estado de Nayarit? ¿Qué vamos a identificar? Pues muchas gracias. Pues lo que se persigue con este foro, ya lo había comentado, es que haya una fiesta de participación libre, transparente, en que se escuchen todas las voces de qué cosa queremos hacia el futuro con nuestros niños, con nuestros jóvenes. El diagnóstico pues está dado, ¿no? Claro. Creo que todos compartimos el diagnóstico. Y ya lo decía también la maestra y el profesor. Estamos ahora con el proyecto del presidente electo, nuestro presidente electo, en el cual va a privilegiar precisamente la equidad, situación que se olvidó, ¿no? Va a privilegiar la parte de la fraternidad, que no solamente es una cuestión de competencias, de que se prepare la gente para competir, sino que sea fraterno con el que haya prójimo, convivencia, ¿no? Que haya como convivencia, ciudadanos. ¿no? Y entonces el propósito del foro, los objetivos es que se escuchen esas voces, que se escuchen las ponencias, que esas ponencias van a ser registradas y en su momento van a ser analizadas y van a ser incluidas en el nuevo modelo educativo. Esa es la idea. Bien, tenemos una breve pausa. Vamos a ver si tenemos opiniones por parte de las personas que están siguiendo esta transmisión a través de la plataforma de la universidad o bien a través de Radio Universidad 101.1 FM. En tanto, les mostramos la siguiente cápsula que nos indica qué propondrían ustedes para la reforma educativa. Vamos a ver qué dice la gente. La reforma educativa que requiere nuestro país es un cambio en la mentalidad de los profesores de educación básica, principalmente primaria, en donde se mantengan en las aulas hasta por 6 horas. Eso es lo que le falta a nuestro sistema educativo, que es lo que se tiene que reformar, que los profesores no tengan que estar 3 horas y media o 4 horas y media en la mañana, que no hacen nada, no avanzan en mucho con los estudiantes y luego en la tarde otro turno para poder solventar sus necesidades básicas. Yo creo que lo principal que debería contener esta reforma educativa combinada con lo laboral es la permanencia de los profesores en la primaria en un solo turno y que a partir de ahí es que se amplíen los beneficios socioeconómicos que tiene un profesor de primaria y secundaria. Si no, vamos a continuar con lo mismo, vamos a continuar con el mismo rezago, con los mismos problemas de avance en la educación primaria, secundaria. Estamos en una situación a nivel global que implica una nueva forma de enseñanza, nuevos aprendizajes y que tenemos que abordar o entrar en esa dinámica, justamente considerando cuál es el entorno y cuál sería el impacto de las decisiones que se toman. Yo creo que
son muchos puntos los que habría que tratar. El sistema educativo mexicano presenta muchas deficiencias y esas deficiencias las podemos ver no solo en las evaluaciones que nos hacen cuando hacen una evaluación en competencias, digamos, del nivel educativo de los estudiantes, sino que lo podemos ver en la misma formación y en la cultura que tenemos en México. El hecho de que exista cada vez más delincuencia, más crimen organizado, que se difunda más el narcotráfico de manera mucho más fácil, implica que las instituciones educativas estamos fallando en la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Entonces, me parece que es mucho más amplio que llegar a evaluar a profesores para ver su capacidad para transmitir información. Yo creo que por principio no es nada más una reforma que se vaya a aplicar o que se deba de aplicar a nivel básico, sino que qué bueno que también están o que vayan a considerar a la educación superior. En este caso creo que tenemos que ver una amplia participación, es decir, docentes, administrativos, estudiantes, egresados, empleadores. Sería bueno que participaran en esta reforma para que den su opinión y sus sugerencias. Queda muy claro que necesitamos un modelo educativo, un modelo académico distinto al que actualmente impera prácticamente en todos los niveles de la educación en México, para hacer central la referencia a otro modelo civilizatorio. Ya nos dijo la ONU, estamos al borde del desfiladero, tenemos hasta el año 2030 para generar otro tipo de actitud, de comportamiento, de relación con la naturaleza, con el mundo y con nuestros semejantes. Debemos partir de una perspectiva que incluye el diálogo de saberes, que ponga en el centro el reconocimiento, la defensa para hacer efectivos los derechos humanos, etcétera. Hay muchas agendas que deben transversalizarse en todos los niveles educativos. Mira, yo creo que algo que debemos de aportar desde visiones distintas es justamente la generación de sujetos transformadores. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos reformas sin reformadores, es decir, las reformas a veces se generan desde espacios que no necesariamente se toma el sentir de a quiénes van dirigidos. En concreto, aunque se hagan mesas de análisis, de discusión, pienso en la educación básica, desgraciadamente no estuvieron todos los actores involucrados, o no se emboletan o no se involucran con todas las implicaciones que lleva. Entonces lo que tenemos son reformas que muchas veces tienen un diseño, a veces con buenas intenciones, pero que terminan siendo un fracaso. En concreto, creo que un aporte muy importante tendría que ser que las propias reformas reconozcan al sujeto para el que van dirigidos. Por ejemplo, en educación superior, es evidente que el académico, el estudiante, los padres de familia, las autoridades universitarias, tendríamos que estar preocupados e involucrados en todos los procesos de transformación universitaria. Yo creo que hay que hacer una revisión y darle, digamos, un carácter profesional, ¿verdad? Hay que establecer, digamos, en el ámbito de la evaluación, algo que expulse los tintes políticos por completo, ¿no? Para que se lleguen a convertir en, digamos, en procedimientos que nos proporcionen certeza de cómo estamos realmente en cuestiones de educación. Bien, continuamos en el estudio con la temática México ante una nueva política educativa. Vamos a regresar con el doctor Julio Alejandro Plasencia López. ¿Qué vamos a esperar del foro que vamos a desarrollar el día de mañana? Educación para el bienestar. ¿Qué esperamos de Nayarit para vertirlo a nivel nacional? El ingeniero Tamayo, digamos, planteó exactamente eso que los nayaritas queremos. Yo veo que hay un entusiasmo por el número de ponencias que a la fecha van registradas, que rebasan las 1,300. Eso se demuestra de que hay una atenta, digamos, atención que están haciendo los nayaritas alrededor del tema. Yo le decía al ingeniero Tamayo que creo que vamos a rebasar las 1,500. Hoy se tiene todavía la posibilidad de registrar hasta la noche alguna ponencia. Y bueno, creo que Nayarit tiene que aprovechar esta gran coyuntura en dos sentidos. La primera es participar y poner sobre la mesa los temas que le interesan en materia educativa, tanto de básica como de media superior y superior. Y en el otro tenor, bueno, va a estar aquí
quienes van a ser actores fundamentales en la conducción de la política educativa del país y en el cual vamos a tener oportunidad para tocar temas concretos en el desayuno, en el camino, en el mismo foro, posteriormente, para decirle qué nos adolece a nosotros como Nayarit, tanto en educación básica como la media superior y superior. Y en el caso particular de la superior, bueno, ustedes saben que tenemos un problema estructural profundo. Sí, claro. Y eso hay que tratarlo. Sobre todo, concluyo diciendo que debemos de aspirar, aparte de la definición de las coordenadas fundamentales del modelo educativo y del modelo de país, lo que creemos y demandamos los universitarios es de que haya un trato parejo a todos los universitarios del país. Esto es, que no haya estados que les dé por alumno una cantidad y a otros estados los duplique esa cantidad. Por ejemplo, a nosotros nos han dejado de dar por alumno en los últimos 6 años aproximadamente 8,000 pesos por alumno menos al año. No nos reconocen media superior. Entonces, creo que es la oportunidad para poner todos esos temas en la mesa. Y bueno, estando aquí el actor fundamental de educación del país, va a ser importantísimo tocar esos temas. Muy bien, gracias, maestro. Bueno, pues el tiempo realmente es muy corto para abordar una temática tan grande y tan sensible, sobre todo en nuestro país. Vamos a comenzar con las conclusiones. Maestra Gabriela Alvarado, ¿cuál es su conclusión? Tenemos 2 minutos para el desarrollo de cada una de las conclusiones. Bueno, primero el agradecimiento infinito a todos ustedes, el que este espacio tan plural, estemos todos reunidos para lograr tocar ese tema tan sensible como ya lo maneja el tema educativo. Estoy convencida de que la educación es el eje fundamental para transformar el desarrollo de los pueblos, pero sobre todo la conciencia de los seres humanos. Si nos preocupáramos por sentir más, por ser más solidarios, por medir menos, por querer más, eso cambiaría realmente nuestra sociedad. Con mucho cariño, pues esperamos el día de mañana. Claro, y a seguir trabajando, a ¿verdad? seguir trabajando Fuertemente por lo que nos gusta tanto. Hay la mucha educación esperanza de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos también. Continuamos con la siguiente conclusión del maestro Luis Fernando Pardo López. Lo escuchamos con mucho gusto. González. En la misma tónica, yo creo que agradezco este espacio. Creo que, vuelvo a insistir, estos son los espacios que requiere cada día el país, en que los actores se sienten. Creo que lo mejor que queremos que le pase es que cada ciudadano, cada niño y cada estudiante tener las mejores condiciones de vida. ¿Yo qué puedo esperar del nuevo proyecto educativo? Yo creo que como sindicato rescatar la gran tradición que tiene el sindicato desde su origen. Creo que nosotros siempre hemos sido llamados a las grandes transformaciones nacionales. Fuimos llamados en la etapa de la escuela rural con el analfabetismo, fuimos llamados en la gran etapa de cobertura, estamos en esta etapa de calidad y en la nueva que inicia calidad y equidad. Creo que el sindicato está llamado, los maestros del país están llamados a esa gran contribución. ¿Y qué esperamos de mañana? Nayarit tiene una fuerte cultura pedagógica. Nayarit es un exportador de maestros, tiene en sus orígenes sembrados en todo el país grandes maestros con su normal superior, con sus normales estatales, y mañana sin duda mostrarán a Nayarit de lo que es capaz en el terreno pedagógico, la gran participación de sus maestros. Eso esperamos del día de mañana. Y en todos los sectores, ¿verdad? En los sectores rurales, en los sectores urbanos, atendiendo las necesidades de los pueblos originarios y también las necesidades de los diferentes sectores de edad, que también eso es bien importante, atender desde esta nueva forma de entender la educación o de abordar la educación desde las políticas públicas que planteamos. Continuamos con las conclusiones. Nos gustaría escuchar al ingeniero Miguel Ángel Tamayo Taipe concluir en esta mesa de análisis. Por esta oportunidad de platicar con la dirigencia y el profesor universitario. Pues, ¿qué queremos para mañana? Obviamente una nutrida participación de los maestros, maestras de aquí de Nayarit. Pero igual la invitación se hace para quienes son empresarios, para quienes son trabajadores, para las madres de familia, ¿no? Que todos tenemos que ver con la educación, ¿no? Entonces esperamos el interés,
y acaso ponencias y participación de estos sectores que son los que realmente son beneficiados también del proceso educativo. Estaremos al pendiente de cada una de las conclusiones y de las decisiones, sobre todo, que se tomen respecto a estas temáticas. Maestro, ¿desea abordar su conclusión? Obvio, agradecer a la universidad la organización de este espacio previo al foro de mañana. Creo que es importante calentar motores antes de mañana, que es un gran día, es importante. Vamos a ser nosotros anfitriones de, yo diría, más de 1,500 gentes. Eso pensamos que van a asistir, tal vez más. Vamos a tratar de generarles todas las condiciones para que los maestros que no puedan estar en este lugar lo puedan estar, ya sea en sedes alternas con pantallas, en auditorios de la misma universidad, que estén transmitiendo en vivo y que les demos esa posibilidad de estar siendo copartícipes de lo que está sucediendo. Yo creo además que el insumo que se va a generar de las ponencias que se lean, pero sobre todo de las que se registren, va a ser también para Nayarit y para la universidad importante, porque vamos a conocer pues toda la opinión que va a tener la sociedad alrededor del tema educativo. Por eso yo celebro que la universidad haya organizado este encuentro y además ser mañana importante actor en el foro que se va a realizar mañana a partir de las 10. Muchas Excelente. gracias. Bien, pues en este espacio, en la explanada de Rectoría de la Universidad Autónoma de Nayarit, es en donde estaremos esperando a toda la ciudadanía. Todas las voces serán escuchadas, todos los sectores serán escuchados, y no solamente los invitamos a que asistan y a que escuchen, sino que también den seguimiento a cada uno de los momentos y se involucren en las diferentes etapas de la construcción de este acuerdo para la educación nacional. Es importante que a través de las diferentes plataformas en medios digitales estemos informados, que nos mantengamos cercanos y que también estemos muy puntuales de nuestros representantes en las diferentes secciones sindicales, pues esto también a nosotros como integrantes y como actores de los diferentes sectores que representamos nos permite estar tomando decisiones de manera más oportuna y también estarlas compartiendo con los diferentes actores. Hemos culminado con nuestro foro México ante una nueva política educativa. Esta es una producción de TV One de la Universidad Autónoma de Nayarit. Estuvieron con nosotros en el estudio nuestros invitados especiales. Gracias, ingeniero Miguel Ángel Tamayo Taipé, coordinador del Foro de Consulta Estatal Participativa en Nayarit, por estar con nosotros. Siempre es un gusto recibirlo. Esta es su casa. Muchas gracias. Gracias a usted. Y también queremos agradecer a la maestra Gabriela Alvarado Rodríguez, representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Modeman en Nayarit. Muchas gracias, maestra, por atender nuestra invitación. También a usted, maestro Luis Fernando Prado González, gracias por haber estado con nosotros. Luis Fernando Pardo González, secretario de Formación Sindical del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, y por supuesto al doctor Julio Plasencia López, gracias. Universitario. Gracias por estar con nosotros. Flores. Mi mamá, gracias por estar con nosotros. Yo creo que sí, y también la mamá, el papá del maestro Luis Fernando. Pero bueno, son un poquito los nervios. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en el estudio, y gracias a todas las personas que nos siguieron a través de la sintonía de 101.1 FM de Radio Universidad. Estaremos muy pendientes del desarrollo del foro a partir de mañana, así que no duden en estar con nosotros. Muchas gracias. Soy Aline Huerta y nos vemos en la próxima emisión de En el Estudio.